Gracias a los presentes. La clase de hoy es Camino al Armagedón. Profecías bíblicas al rojo vivo. Qué interesante es conocer el plan eterno de Dios. Qué bueno es que Dios nos revele estas profecías, es decir, esta historia ya contada por los profetas hace miles de años atrás, por Daniel, 2600 años atrás, por Ezequiel, por el propio Señor Jesús, por Juan en la isla de Patmos. Son profecías históricas reveladas por Dios a su pueblo, de lo que le acontecería al mundo al final de los tiempos. Y si usted y yo revisamos un poquito las noticias en los medios, en las redes, vamos a estar informándonos enterándonos de cómo está el mundo. Y vamos a darle crédito a la palabra de Dios. Porque lo que hoy está ocurriendo ya fue profetizada, ya fue descrita, ya fue escrita por los profetas. De ahí que las cosas que nos enseñan las Sagradas Escrituras, hay que estar atentos, hay que mirarlas y analizar las cosas que van ocurriendo al mundo y en especial en el Medio Oriente, a la luz de la palabra, a la luz de las profecías bíblicas. Camino al Armagedón. Usted sabe que esta profecía, la última guerra, la gran guerra mundial, donde Dios va a traer a los ejércitos del mundo, el bloque del norte y el bloque del sur, que ya está profetizado, grandes ejércitos donde Dios le va a enjuiciar a todas esas naciones que estuvieron en contra de su pueblo, el pueblo de Israel. Eso está escrito. Y no es porque somos fanáticos de Israel, o no es porque queremos defender al pueblo de Israel, porque sabemos que también ellos tienen sus pecados, tienen sus faltas, su desobediencia, pero aquí lo que importa es que es la niña de los ojos de Dios. Amén. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el reloj de Dios para el mundo entero, para el mundo entero. Y esta batalla que se está desarrollando delante de nuestras narices, con la guerra entre los ucranianos y Rusia, la guerra entre Israel e Irán, y este acuerdo que están pactando entre sí estas potencias nucleares como China, Rusia, Irán, Norcorea, que se está formando el bloque de los reyes del sur contra el bloque de los reyes del norte, que ya está profetizado en la palabra de Dios. Eso está ocurriendo hoy delante de nuestras narices. Por eso es importante, mi apreciado, mi apreciada, usted que es un hijo de Dios, usted que dice ser una hija de Dios, que usted y yo tomemos esta información, la información que traemos de los medios noticiosos, y lo examinamos a la luz de las profecías bíblicas. Y es un tiempo donde usted y yo tenemos que arreglar las cuentas con nuestro Salvador. Tenemos que pedir que Dios nos haga entender el tiempo en que estamos y ese plan eterno de Dios que está llegando a su final. ¿Sabía usted de que estamos por subir de la tierra a los cielos? La Biblia lo llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para enfrentarse a su Creador y rendirle cuenta a su Creador de las cosas que hizo y de las cosas que no hizo?
Porque todos vamos a comparecer, si somos cristianos, ante el tribunal de Cristo, a rendir cuentas. Y el mundo impío también lo va a hacer, pero ante el juicio del gran trono blanco. Cada ser humano nacido de mujer que vive sobre el planeta Tierra va a tener que rendir cuentas a su Creador. Eso está escrito en el libro de Eclesiastés. Los libros en el sector de los libros sapienciales de la Biblia, la palabra de Dios, esta biblioteca. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 13, ahí habla que Dios va a traer un juicio. Toda obra oculta, todo lo que el hombre hizo, todo lo que el hombre no hizo, si obedeció o no obedeció a Dios, porque el fin de todo discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y hay muchos que conocen la palabra, tienen la luz de Cristo y no obedecen, como el pueblo de Israel. Por eso ellos van a estar siendo enjuiciados en la última semana de Daniel, la semana 70, que es el periodo de la gran tribulación, que estamos entrando, mire, a la sombra de ese tremendo periodo de la gran tribulación. Y va a ser juzgada también la iglesia, es decir, los que le hemos entregado nuestros corazones a Jesús, los que hemos entendido el plan eterno de Dios y se nos reveló a Jesucristo. Tenemos nosotros el tremendo privilegio de conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea más Dios, no, para nuestro propio beneficio. Amén. Y saben, el hombre y la mujer que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es simplemente conocer la ley de Dios, la teología bíblica, las doctrinas capitales bíblicas, no, es poner en práctica, es obedecer. Por eso esta clase es para que cobramos conciencia, y en especial nosotros los hijos de Dios. A nivel personal, usted y yo tenemos que tomar la decisión de dejar el pecado, de seguir practicando la justicia, de seguir santificándonos, de seguir dejando la impiedad y de seguir sirviendo a Cristo con todo el corazón, porque Él está a la puerta, mi apreciado. Eso no quiere decir que usted tiene que dejar de trabajar, eso no quiere decir que usted tiene que dejar de estudiar, no, hacer las cosas normales de la vida, pero con la mirada puesta allá en los cielos, y más todavía en este marco, en este contexto, donde el mundo, el terreno se está preparando y nos está llevando todos estos acontecimientos allá en el Medio Oriente. Israel, sus enemigos Irán, la China, Rusia, Norcorea, apreciados, y esa hostilidad, ese movimiento antisionista que hoy hay, eso obedece, ¿saben qué? Obedece a algo espiritual, esa pelea milenaria que ocurrió ya en el Edén, donde entró ese espíritu contrario al espíritu de Cristo, al espíritu de Dios, y hay un choque de poderes, un choque de poder de una manera impresionante. Las tinieblas con la luz, y esta cuestión de Israel, Jerusalén en su capital, y todo ese ejército y toda esa hostilidad que hoy se está levantando contra el reino de Israel, no es un asunto político, no es un asunto económico, no es una cuestión militar, no es una cuestión de tierra. ¿Saben qué es? Es una cuestión espiritual. Una cuestión espiritual que vos y yo tenemos que entender, que al final de los tiempos las profecías bíblicas hablan de eso, que el mundo espiritual va a estar influenciando de una manera tremenda en los tiempos finales sobre esa región. ¿Por qué esa región? Porque ahí empezó la rebelión. La Torre de Babel, después del diluvio, con Nimrod, la gran rebelión humana en contra de su creador, y hubo tremenda confusión. Ahí empezó la tremenda rebelión en ese sector del globo, en ese pedazo de tierra, en el planeta Tierra, donde está Israel, donde está Irán, Irak, y todo ese problema en el Medio Oriente. Ahí nació
ahí nació el mal y ahí se enterró el mal, según Zacarías. En esa canasta de huevo, donde el mal representado a la mujer, se enterró en ese lugar. En Irak, donde estaba Babilonia, ahí se enterró el mal, dice. Y ahí va a terminar, en ese sector del mundo, va a terminar el mal, en la gran batalla de Armagedón. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Hay muchas personas que a lo mejor conocen intelectualmente esto, pero no tienen la revelación, la luz de Dios. Hay otros que hablan del gran Armagedón, de esa batalla final, pero no perciben el tiempo. Las personas y los países que se están alineando a lo dicho por el profeta Ezequiel y a lo dicho por el profeta el apóstol Juan en la isla de Pascua, escrito en el libro de Apocalipsis. Por eso que en esta noche, en esta clase, tengo yo el privilegio de contarte lo que dice la palabra de Dios y como cristianos hacer lo que nos enseña la palabra, estar atento a la palabra profética, más segura que brilla como una antorcha, alumbrando nuestros corazones en la oscuridad, nuestros corazones que están bloqueados, que están con el manto de la oscuridad y de la ignorancia espiritual, y no podemos discernir el tiempo que estamos, no podemos discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo te llamo, por favor, la atención en ese marco. Vuélvete a Dios, volvámonos a Dios, volvámonos a su palabra. Menos redes, menos Facebook, menos TikTok, menos Netflix, más la palabra de Dios. Y te estoy hablando a vos que decís que sos cristiano. Te estoy hablando a vos que decís que sos cristiana. Estoy hablándole a los matrimonios, que es fundamental, apreciados hermanos, los matrimonios cristianos, la unidad de ellos, la oración entre ellos, el esposo, la esposa, ese entendimiento, su oración tiene tanto poder allá arriba, capaz de desatar la bendición, capaz de desatar los poderes de las tinieblas que atan a tus hijos, que atan a la gente que está a tu alrededor, a tus parientes, a tus seres queridos. La oración de acuerdo, y es lo que menos se hace. Y en esta noche te aliento en el nombre poderoso de Jesús que busquemos a Dios en serio, que dejemos de lado toda distracción, que dejemos de lado la farándula, que dejemos de lado a jugar a la iglesia, que dejemos de lado a jugar al cristianismo, porque hoy hay muchos cristianos de nombre, pero sin Cristo dentro. ¿Y qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Voy a venir y voy a tomar al Cristo, voy a tomarme a mí mismo, ese Cristo que vos desarrollamos. Voy a tomar a esa persona santa, a esa persona justa, a esa persona que me sirve, a esa persona que se aparte del pecado, a esa persona que gime, que llora por los perdidos. Es el carácter de Cristo que usted y yo tenemos que tener. Jesús no venía a tomar personas que están en las bancas porque tienen ministerio, o porque son pastores, porque tienen un título que se les dio, o porque tienen un puesto eclesiástico, porque se les dio ese puesto que Dios no le puso en ese lugar. Jesús venía a tomar por personas que verdaderamente le tienen en su corazón y se manifiesta los frutos en lo que dice, en lo que hace, en sus actitudes, en su servicio y en su cosmovisión de la vida y en sus prioridades diarias. Por eso que yo te llamo la atención, y al hacerlo también me estoy llamando la atención a mí mismo, porque ¿saben qué? Sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y bendita aquellas personas que se agarran de la palabra, no van a ser defraudados. Los que miran a Jehová, los que creen a su palabra, van a ser alumbrados y no van a ser defraudados. En este marco, en este tiempo donde hay mucha apostasía, mucha incredulidad, y se juega a ser cristiano sin tenerle a Cristo dentro. Por eso es muy importante
que esta información que vamos a recibir, observando un poquito el escenario geopolítico, este terremoto geopolítico que hay, mire, en todos los marcos, económicamente hablando, moralmente hablando, en el marco religioso, todo se está gestando. El escenario se está preparando ¿para qué? Para la aparición del Hijo humano de Satanás llamado el Anticristo. Y usted dirá, pero ¿usted por qué llega a esa conclusión? Porque yo soy una persona que estoy atento a la palabra profética. ¿Y saben qué? Viene revelación del cielo. Y esto es para cualquiera que anhela, que su corazón quiere conocer de Dios. Dios le va a dar por medio de su Espíritu. Dios te va a dar por medio de su Espíritu. Cuando vos te arrodillas humildemente le decís, Señor, enséñame qué debo hacer con mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia. Yo no quiero pasar ese periodo tan terrible que se está desarrollando y armando el escenario delante de nuestras narices, porque esta es la generación que vamos a ver el regreso del Hijo del Hombre. Esta es la generación que vamos a ver el regreso del Hijo del Hombre. No lo digo yo, lo dicen las profecías bíblicas. Y vamos a leer, para poner base a esta clase, 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Usted también puede, ahí en su casa, anotar la cita y acompañarnos con la lectura, por favor. Es muy importante que usted y yo nos basemos en lo que dice la palabra de Dios, en un marco de tanta mentira, en un marco de tanta apostasía, en un marco de tanta negación de lo que enseñan las profecías bíblicas. Leemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí Pedro, un judío, que fue llamado por el propio Señor Jesucristo, el autor y consumador de la redención, el creador del universo entero y el plan eterno de Dios para los ángeles, el plan eterno de Dios para su pueblo Israel y el plan eterno para su iglesia y el plan eterno de Dios para los ángeles y el plan eterno de Dios para los impíos. Él nos dice aquí, estén atentos a la palabra profética, es decir, a la historia contada de antemano que está en mi palabra, porque ahí van a encontrar luz, van a encontrar entendimiento, porque ahí yo coloqué todo lo que el hombre tiene que saber. La sabiduría eterna. Y con esa base, nosotros podemos interpretar lo que está pasando en el Medio Oriente. En Israel, que es la niña de los ojos de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo que Dios eligió no porque es el pueblo especial, diferente a los paraguayos, a los argentinos, a los norteamericanos, a los africanos. No. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios eligió. ¿Para qué? Para entregarle su ley, para entregarle su voluntad y que sea el pueblo de Israel el portador de ese plan eterno de Dios para las naciones. Siendo un pueblo, siendo personas de carne y de hueso como usted, desobedientes, a pesar que tenían todo a su favor, un Dios todopoderoso, ellos pidieron tener un rey humano como las demás naciones y despreciaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos nosotros en el pueblo de Israel, en cada hombre, en cada mujer, en cada rey, vemos cómo la rebelión, el pecado se expresaba, dejándole de lado a Dios y no cumpliendo sus leyes, mandatos y estatutos. Y ese pueblo nos está enseñando cómo es el ser humano, cómo somos nosotros los seres humanos. No importa el continente donde usted vive, no importa el grado intelectual que usted tiene, no importa el país donde usted nació, así se comporta el humano. Y el pueblo de Israel es el modelo donde usted y yo podemos mirar un poquito
Y este pueblo va a ser enjuiciado como el mundo entero. Y Israel, que es la niña de los ojos de Dios, el pueblo que Dios eligió para que las naciones, las familias sean benditas a través de Abraham. Amén. Abraham. Y a través de Abraham, en su lomo estaba el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Las religiones que hoy predominan en este mundo, Israel, y lo que es más, de Israel salió el Mesías, el Salvador del mundo, llamado Cristo Jesús. Jesús fue un judío. Imagínense eso. Entonces, por eso que Israel es fundamental en las noticias hoy día, y es fundamental en la profecía hoy día para interpretar en qué etapa del plan de Dios estamos, para interpretar si estamos o no en tiempo del fin. Por ejemplo, este gran problema entre Irán e Israel. Irán es un país nuclear. Mira, hace 30 años que están ellos centrifugando ese material, enriqueciéndolo para que se pueda luego obtener un poder para una detonación nuclear. Y hoy, ¿cuál es el objetivo de los iraníes? Irán era Persia, enemigos del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Israel, y no solamente en el marco militar, económico, sino también en el marco espiritual. Satanás está detrás de toda esa nación, empujando males contra el pueblo del Señor Israel. Y hoy pasa lo mismo, un poder que es ¿por qué quieren los de Irán? Porque los Ayatollah, ellos han jurado que Israel tiene que desaparecer ahí del Medio Oriente, y están haciendo todo lo posible. Y el que hoy está tiene cáncer, pero juró que no moriría hasta hacer desaparecer a Israel. A Israel de sobre la faz de la tierra. Imagínense. ¿Quién está detrás de todo eso? Está en la rama más extremista del Islam, los chiitas. Miren, son gente que su cultura, su mente, su corazón está basado en la muerte, totalmente a la cultura y a los principios judeo-cristianos que manejamos nosotros. Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Simplemente para que abramos un poquito los ojos, porque Irán está en las profecías bíblicas. ¿Y por qué y para qué? ¿Y cuál es el objetivo de tener esa oportunidad? Que le dije, quieren hacer desaparecer a Israel. Y en Ezequiel 38, 1 al 7, la pregunta que nos hacemos es, ¿está Irán, está Persia en las profecías bíblicas? ¿No? Porque estamos nosotros pintando el escenario, este polvorín allá en el Medio Oriente, que va a desembocar en la batalla del gran Armagedón. Y fíjense, hoy Irán es Persia, enemigo terrible del pueblo de Israel, y Dios va a poner un garfio a Gog y a Magog, el príncipe de Tual, es decir, al que está allá al norte, a Rusia. Y en este marco podría ser Putin, que Dios le va a dar, y va a poner un garfio y les va a traer a la tierra de Israel para esta tremenda confrontación que está escrito. Vamos a leer por favor Ezequiel 38, 1 al 7. ¿Qué dice? Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Put con ellos. Persia, Irán,
Esta profecía fue dicha por Ezequiel hace 2600 años atrás. Y hoy, 2600 años después de esa profecía ya no es profecía, es historia. Se está cumpliendo delante de nuestras narices y apreciados. Seguir el conglomerado de países que va a acompañar a Rusia, Gog y Magog, a este príncipe principal. Y no solamente el príncipe a nivel, el mandatario a nivel natural, sino a nivel espiritual, va a acompañar a ese ejército de personas. Lee por favor otra vez quiénes son los para ahí. Persia, Cus y Fut con ellos. Etiopía, Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus Alemania, tropas. La casa de Togarma, Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. ahí está. Bueno, esta profecía está haciendo historia, se está desarrollando delante de nuestras narices. El norte, Gog Magog, es aplicado hoy a Rusia y a su gobernante principal. Lo hago así nomás a vuelo de pájaro para no entrar a profundidad. Y ellos van a encabezar este conglomerado, un ejército impresionante, y van a ir contra Israel. Y los actores ya se están uniendo hoy: la China, los rusos, los norcoreanos, Irán, Siria, Libia, Turquía. El escenario ya se está preparando, mis apreciados hermanos. Abramos los ojos, por favor, porque estamos mirando lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, mirando a Israel, la niña de los ojos de Dios, que está en las profecías bíblicas para interpretar los tiempos en que estamos. Por eso que Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención del reino está cerca. Mi apreciado, te llamo por favor nuevamente al arrepentimiento. Tenemos que volvernos a Dios. Esposo, asuma su rol como sacerdote. Si usted es un cristiano, asuma su rol como sacerdote. Esposa, asuma usted su rol como mujer de la casa, como complemento de su esposo, y que su hogar sea un hogar de Cristo. Para eso los dos tienen que postrarse delante de Dios, orar delante de Dios, porque esa oración tiene acuerdo, tiene mucho poder. Amén. Yo no creo que usted desee que su esposa vaya al infierno. Yo no sé que usted desee que su esposo vaya al infierno. Yo no creo que usted quiera que sus hijos vayan al infierno, pero se van a ir hijos de cristianos, hijos de pastores, porque no doblamos nuestras rodillas, porque no clamamos, porque nuestra oración no está allá delante de la presencia de Dios. Y si nuestra oración es una oración muy superficial, una oración que no gime, una oración que no tiene la pasión por esos perdidos. Por eso es importante que el Espíritu de Dios nos enseñe, el Espíritu de Dios ponga esa carga. ¿Para qué? Para que nuestra oración, esa oración intercesora, la que tenía Cristo, pueda tener el efecto devastador, y el diablo suelte a nuestros parientes, suelte a nuestros seres queridos. De eso estamos hablando. Cristo está a la puerta. Estamos hablando de Irán, Israel. ¿Por qué fracasó la negociación entre Irán y los Estados Unidos sobre el programa nuclear? Esto está en las noticias. Usted simplemente tiene que googlear y ver en las noticias. ¿Por qué fracasó? Y mire, es lo mismo que usted pone de acuerdo con el diablo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Es mentiroso. Y nosotros los occidentales tenemos una cultura judeo-cristiana, que tenemos un corazón un poco más blando y manejamos lo que es la justicia, la verdad. Pero ellos no. Y hacer un pacto con Irán, con la mentalidad de ellos,
nosotros que estamos en el occidente, no le vamos a entender porque piensan de otra manera. Problema hay en ese sector de etnias, de pensamientos, de tribus y de conflictos milenarios. Solamente la persona que está dentro de ese marco puede entender. ¿Cómo van a entender los políticos? ¿Cómo van a entender los diplomáticos para ir a traer paz en el Medio Oriente con respecto a Israel? ¿Para qué? Para que ellos paren con su proyecto nuclear, o si no va a haber una intervención militar. Y la gente dirá, sabe mentir, porque su amparo sabemos quiénes son. ¿Quién es? El propio diablo Satanás. Y ganando tiempo, fracasó ese acuerdo de paz, fracasó ese acuerdo de desmantelar esas plantas centrifugadoras de uranio para enriquecerlo, y hoy ya tienen ellos la bomba atómica. Imagínense, Irán, el enemigo atroz que juraron, todos los ayatolás juraron hacerlo desaparecer a Israel. Y miren, ¿por qué se truncó ese acuerdo de paz aparente para que ellos no proliferen con su idea de tener esas bombas atómicas? Hubo un ataque a una de las bases ahí en Irán. Y la Mossad están ellos averiguando, porque se les quiere culpar a Israel, para que la opinión pública le diga, tienen razón los de Irak para tener su bomba. Miren estos genocidas, miren a estos israelitas cómo operan, porque hay un ataque sionista impresionante al final de los tiempos. Ataque al judaísmo, a los judíos. ¿Y saben qué? Se viene un ataque tremendo a los cristianos. Prepárense, por favor. Agarrémonos de Jesús. Esto no se habla. ¿Y por qué no se habla? No sé por qué no se habla. Y Dios en su amor y en su misericordia puso esto en mi corazón, este quebranto, para hablarle a la iglesia. ¿Para qué? Para prepararle para esta hora temible y terrible que se está cerniendo sobre el planeta Tierra. Mi apreciado, estamos en el escenario donde va a aparecer el hijo humano de Satanás, el anticristo. Yo te puedo asegurar que él ya está dando vueltas por las grandes oficinas. Y es impresionante cómo las profecías bíblicas se van cumpliendo. El Medio Oriente, Israel, Irán, Rusia, Siria, Gaza, los Estados Unidos, la OTAN, un depósito de pólvora pronto a estallar. ¿Por qué? Porque mirando el punto de vista espiritual, el escenario que prepara la aparición del anticristo, se está gestando delante de nuestras narices, ancianos. Lo dicen las Santas Escrituras. Me pueden apoyar aquellos que siguen las profecías bíblicas, y aquellos que no, por supuesto que van a salir en contra y van a decir, no, falta 100 años para que venga Cristo, no, vamos a pasar por el periodo de la gran tribulación. No es, lee tu Biblia, leamos la palabra y pidámosle al Espíritu de Dios que Él nos haga entender, porque está en juego tu salvación, está en juego tu destino eterno, el tuyo, la de tu esposa, de tu esposo, tus hijos y tus seres queridos. El escenario está preparado para que aparezca el Hijo del Hombre. El Medio Oriente es un polvorín pronto a estallar. ¿Por qué? Porque en esa zona empezó la rebelión del hombre después del diluvio con Babel. Porque es una zona importante y está por estallar. Porque en esa zona geográfica del globo terminará la rebelión con la segunda venida de Cristo. Y el escenario se está preparando, mis apreciados. Y usted y yo sabemos por Biblia que va a ocurrir antes el rapto de la iglesia. Eso puede pasar en cualquier momento. De eso estamos hablando, para que el plan de Dios, las 70 semanas
la última semana de esas 70 semanas de Daniel, que es el periodo de gran tribulación de 7 años, se pueda llevar adelante cuando la iglesia suba y ahí va a aparecer el hijo humano de Satanás, el anticristo. Porque es una zona terrible en Medio Oriente, porque es una zona de combate espiritual milenario, choque de poderes, la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad estaban aquí en Jerusalén, está la mezquita de Satanás y el templo judío, donde Jesús va a entrar. Y en ese templo que se va a construir va a entrar el falso Mesías a engañar. Apreciados, todo esto está escrito. Una zona de combate espiritual también. Atención, atención, miren lo que salió en las redes. Jamás pidió firmar un acuerdo de paz con Israel por 7 años para devolver a los rehenes. Mentira. Ve un poquito de Daniel 9:27. Jamás, ¿quién es jamás? Un grupo terrorista Dice, que está ahí en Gaza y los israelíes procurando salvar a esas personas que les secuestraron. ¿Y saben qué? Ellos dicen, vamos a hacer un alto, vamos a firmar la paz, pero por esta condición. Queremos 7 años de paz, que Israel no intervenga y vamos a entregar a los rehenes. Miren, ¿por qué 7 años? Justo. ¿Por qué 7 años? y por otra semana confirmará el pacto con Otra ellos. semana, que es una semana, es tiempo de 7 años, según la palabra. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador, palabra aplicado al anticristo. Y cuando jamás está diciendo esto, es porque el espíritu y la potestad del aire conoce también los tiempos de Jehová. Conoce el plan, conoce que está entrando en la recta final y que tiene poco tiempo. ¿Y por qué 7 años? Justo en este marco donde la iglesia está por subir, jamás este equipo terrorista quiere pactar con Israel, ponerse de acuerdo por 7 años, que ellos no les invadan y que ellos hagan lo que quieran, pero a consecuencia, o sea, le van a entregar los rehenes que firmen ese acuerdo de paz. Y ahí está escrito la palabra. Va a haber un acuerdo. ¿Quién va a hacer ese acuerdo? El anticristo. Ya está el escenario preparado. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, estamos entrando en la recta final en esa batalla terrible del Armagedón. Mire, hay 10 principales potencias nucleares del mundo para reventar el planeta 24 veces. 24 veces. ¿Quiénes son esas principales potencias nucleares del mundo? Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel, Corea del Norte y en menor medida algunos otros países con programas nucleares como Irán, que hoy se está metiendo dentro del contexto de países que tienen tecnología y armamento nuclear. ¿Por qué todo esto? Imagínense, hay 24 veces, dicen los técnicos, bombas sobre el planeta Tierra para destruir 24 veces el planeta Tierra. Estamos en ese escenario. Mire, y el coletazo que va a ocurrir ahí en Europa, en el Medio Oriente, nos va a alcanzar por el tema del petróleo, el gas, las divisas, etcétera, etcétera. Miren, eso sin hablar de la radiación atómica. Abramos los ojos. La OIEA, ¿qué es eso? La Agencia de Regulación Internacional expresó su preocupación al accionar de Irán. Ellos son los que regulan toda esta cuestión de las armas nucleares, los convenios, y expresó su preocupación porque Irán está desarrollando esa
tecnología nuclear, pero para armar una bomba atómica y hacer desaparecer a Israel, y el mundo está temblando por eso, porque en manos de personas que no aman a Dios, en manos de personas que su cultura está basada en la muerte, tener el botón rojo es impresionantemente peligroso. Mire, hay un cuarteto del caos, reyes del norte y reyes del sur, un cuarteto del caos, mis apreciados. Miren, ¿quiénes son esos? Que amenaza a Estados Unidos y al mundo. Ahí está Rusia con Xi Jinping, Rusia con Putin, China con Xi Jinping, los ayatolá con los iraní, y están los de la gente de Jung, Corea del Norte. Mi apreciado, eso es algo impresionante. Se está armando el bloque. Por eso es importante que usted anote esta cita. Daniel, capítulo 11, 1 al 45. Ahí habla de una confrontación impresionante entre los reyes del norte, que son los Estados Unidos, y los reyes del sur, el bloque militar de países que van a chocar entre sí. Está escrito, está escrito. Vamos a leer el verso 27 de Daniel 11, 27. Estamos en la sombra del periodo de la gran tribulación. Esto se está desarrollando delante de nuestras narices. Dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa se hablarán mentira. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué hizo el norte, Donald Trump, con el rey del sur? Se sentaron. Sí. Pero no hubo acuerdo, hubo, qué sé yo, palabrería aquí, palabrería allá, repartición aquí, repartición allá. Pero no hay acuerdo. Leo lo que pasa. Daniel 11, 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ya está escrito, la palabra es demasiado claro cómo se está dando cumplimiento delante de nuestras narices. El bloque del norte, los Estados Unidos, el G7 y la OTAN es un tremendo bloque militar, tecnológico, etcétera, etcétera. Y el otro bloque, el rey del sur, que está ahí, China, Corea, están en el de Irán, están adheridos a ellos con el tema de los BRIC, más de 22 países. Hay una confrontación económica, espiritual y militar que se está desarrollando delante de nuestras narices. Miren, apuntando a lo que dijo Daniel 2600 años atrás. Esa ya no es profecía, hoy ya está siendo historia. ¿Está conmigo? Amén. Un nuevo cuarteto del caos amenaza a Estados Unidos y al mundo entero. Todos estos cuatro señores, ¿saben qué? Tienen bombas tremendas nucleares intercontinentales. Y todas estas personas tienen un odio a Occidente, es decir, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos le puso aranceles a los de Irán, a Rusia, a China, a Norcorea, etcétera, etcétera. Entonces tienen un odio, un sangre en los ojos, y ellos se unen para hacerlo también desaparecer a los Estados Unidos. Y en las profecías bíblicas no aparece este gran imperio. Para pensar un poquito. Camino al Armagedón, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 1 al 8. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, desde mi punto de vista: China, primer jinete; Rusia, segundo jinete; Irán, segundo jinete; y Corea del Norte, nuevo eje del mal, o alianzas por conveniencia temporal. Las crecientes interacciones entre los cuatro regímenes autocráticos comunistas y su connotación para la política exterior de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Reyes del
del norte, el rey del sur. Se está dando el escenario delante de nosotros. Y le veo yo a estos 4 presidentes, hombres que encabezan su nación que tienen poder nuclear, los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 ejes del mal. ¿Qué va a pasar? Esto se reúne no para hacer que la educación vaya adelante, no es para darle pan a la gente, no es para dominar el mundo, es para hacer que la gente se les arrodille. Terrible. Miren lo que dice el Apocalipsis 6, 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, caballo blanco, el anticristo. Segundo caballo, caballo bermejo, guerra. Tercer caballo, el caballo negro, hambre. Es lógico, cuando haya guerra, haya muerte, haya hambre. Y el 4º caballo, el caballo amarillo, pestes. Bueno, esto es lo que se está gestando delante de nosotros, apreciado. Con la unión de estos 4 jinetes, que yo los llamo jinetes del Apocalipsis, se está dando delante de nuestras narices, porque estas personas van a ser instrumentos del diablo para traer toda esta calamidad, y lo va a pasar eso en el periodo de la gran tribulación. Por eso que quiero que abras tus ojos y le pida al Espíritu de Dios entendimiento. ¿Para qué? Para poder discernir el tiempo en que ya estamos, mi apreciado. Ya no es tiempo de pecar hoy, ya no es tiempo de pecar. No es tiempo de fornicar, no es tiempo de jugar al cristianismo y hacer cosas para tapar el pecado. No es tiempo de jugar a la religión, al líder espiritual, pero somos sepulcros blanqueados. El fundamento de Dios está firme, dice: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a los que son del Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. No importa si usted es un maestro de Biblia, si está en pecado, usted se va a ir abajo. No importa si usted es un pastor que enseña bien la Biblia, la palabra de Dios, pero si usted está en adulterio, pero si usted no cumple la palabra de Dios, si usted está robándole a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, en su servicio, ahí abajo se va a ir. Y yo también estoy predicando a mí mismo, porque Dios es un Dios misericordioso, pero es un Dios severo, con Dios no se juega. Después de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, la muerte. Por eso que ahí en Hebreos, creo que 9, 6, 26, ahí habla aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Mire, ya no quiera más remedio por el pecado, aquel que pisoteare voluntariamente. Porque hay personas que saben que no tienen que pecar y pecan. Hay personas que mienten, que no tienen que mentir y mienten. Hay personas de todos los colores llamados cristianos. Por eso yo te llamo, por favor, a que nos arrepintamos y que verdaderamente nos tiremos al piso. Y preferentemente nosotros los pastores, preferentemente nosotros los líderes espirituales, tenemos que tirarnos al piso, como dice Malaquías.
llorar entre el pueblo y el altar. Hoy ya no hay más eso. Unidad no es juntarnos con esta denominación, con esta iglesia y hacer un petitorio al Padre. La unidad, ¿sabe dónde se da, mi apreciado? En el matrimonio, en la iglesia y con las otras iglesias. La cruz tiene que ser la base principal de la unidad. Morir al ego, morir al yo, morir al pecado, morir a la soberbia, morir al protagonismo, morir a todo eso. Porque muchas veces se arma eventos, pero para mostrar nuestro ego, para mostrarnos, pero no hay unidad. El hecho de que uno tenga todo un mismo uniforme, la uniformidad no quiere decir que haya unidad. La unidad se da, ¿sabe qué? En torno a la persona de Cristo. Pureza, santidad, amor, servicio al Padre. Ahí se da la unidad. Y si usted no tiene eso, olvídese. Si usted no proyecta eso, olvídese, no va a haber unidad. Lo que va a haber uniformidad, un acuerdo competitorio que ni va a llegar a las nubes. Discúlpenme, pero tengo que decir esto. Que Dios nos ayude en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque estamos en tiempos difíciles. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos finales y apreciados. Por eso, que usted y yo, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que tomar la bendita decisión de acercarnos al Señor con todo el corazón, los 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. La relación especial entre los Estados Unidos e Israel. ¿Y por qué algunos creen que está en peligro? Los Estados Unidos siempre fue el amparo militar y diplomático a partir de los 1948 en adelante. Pero ¿por qué hoy se está alejando los Estados Unidos de Israel? Ese acuerdo que hicieron con los Emiratos Árabes, con los Emir, a espaldas de Israel. Este acuerdo que están haciendo con Irán, a espaldas de Israel. Apreciado, eso anda. Es lo que dice la profecía bíblica, que Israel se va a quedar solo. Dios va a permitir que se quede solo. ¿Sabe para qué? Para que se vuelva a su Dios. Amén. Para que clamen a su Dios. Para que clamen a su Dios, que ahí va a aparecer el deseado de las naciones. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Verso 11 al 21. Va a aparecer el deseado de las naciones en el contexto de la batalla del gran Armagedón. Se está gestando. Mire, esta guerra entre Rusia y Ucrania es la espoleta. Los de Alemania, Francia y el Reino Unido le habilitó a Zelensky a usar sus armas de largo alcance. ¿Y qué dijo Putin? No crucen la línea roja. Y han usado la línea roja. Sí. Eso es un alarma tremendo y total. ¿Qué significa eso? Mire, cruzaron la frontera y Ucrania les bastó un aeropuerto de aviones de máxima tecnología, y en un día, en un bombardeo, ¿sabe cuánto perdió Rusia? 7.000 millones. 7.000 millones en armamentos. Aviones y combate. 40 millones por los 400 dólares cada uno. No se va a quedar atrás. ¿Y qué creen que ocurrió? Eso se prendió la mecha. Se prendió la mecha. ¿Y sabe quién está amparándole a los de Irán? Rusia. ¿Y sabe quién le ampara a Rusia? China. ¿Y quién le ampara a Israel? Los Estados Unidos y su bloque de la OTAN. ¿Está entendiendo usted cómo está el escenario político, el escenario bélico que va a conducirnos a la batalla del Armagedón? Le dije todo esto, mis apreciados. Con la ayuda del Espíritu de Dios, simplemente a lo mejor otro lo puede hacer mejor. Pero este servidor está muy preocupado por usted, por la iglesia, por mis consiervos que no están discerniendo el escenario que estamos. Está hablando la Biblia de que va a haber un tremendo apagón por el tema del sol. Ya. Mire, todo esto que está ocurriendo puede ser un distractor. ¿Para qué?
para resetear, para meter un nuevo orden mundial al planeta Tierra. Mis apreciados, usted no sabe que detrás de los gobiernos y de los grandes imperios está el gobierno de fondo. Están los que verdaderamente manejan la industria, la banca, el dinero, etc. El que pone, saca presidente. Está el propio diablo, Satanás. Abramos los ojos, por favor. Concluyo diciéndote, volvámonos a Cristo. Volvámonos a la palabra. Esto es algo serio. Es tu destino eterno. Mi destino eterno, el destino eterno de nuestros seres queridos, de las personas que Dios puso para cuidarles, para dirigirles. Y si no lo hacemos, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y que Dios nos libre. Quiero orar por ti. ¿Querés reconciliarte con Dios? Decir, Señor, yo te pido perdón en este momento. Espíritu Santo, perdóname y límpiame y me vuelvo a ti. Y usted que no le tiene a Cristo, por favor, hágalo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, usted que es un siervo de Dios, ore con su esposa. Usted que es un marido, una esposa cristiana, ore con su esposo, es muy importante. Estamos en la hora donde el Hijo del Hombre va a llamar su iglesia de la tierra a los cielos. Y cuando veamos todas estas cosas, dice Jesús, erguidos, levanten su cabeza, nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Shalom.